les va, mis queridos amigos, hermanos? Estamos nuevamente en una nueva clase bíblica y hoy vamos a estudiar el tema número A de los estudios adicionales, que tiene por título el Espíritu Santo. Como siempre, debajo en la descripción te estoy dejando el link para que puedas descargar este tema y te invito a que puedas buscar tu Biblia y que juntos comencemos a estudiar la palabra de Dios. Venimos estudiando la guía de estudio que se llama La Fe de Jesús. Ya estamos pronto por terminar, así que te invito a que puedas descargar. En cada clase ustedes tienen colgado el archivo del tema que corresponde de cada clase, vale la redundancia. Pero bueno, antes de comenzar, como siempre, necesitamos buscar la dirección divina para que el Señor nos pueda guiar con respecto a este tema que es tan importante para nosotros. Así que oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que nos estás dando. Te queremos pedir, Señor, que nos puedas guiar, que tu Espíritu nos pueda entender, nos pueda dar iluminación a nuestra mente para que claramente entendamos quién es el Espíritu Santo. Te lo imploramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar a estudiar este tema, como habíamos mencionado anteriormente, estamos, como dijimos, en el estudio adicional A. Así que vamos a ver qué es el Espíritu Santo y vamos a responder esta pregunta, ¿cómo definir al Espíritu Santo? Es muy importante entender que el Espíritu Santo se presenta con muchos símbolos. En la Biblia se presenta como agua, como viento, como paloma, como fuego, como lluvia, como el sello o como aceite. Y muchas personas al ver estos símbolos piensan que no es una persona, pero justamente es un símbolo del Espíritu Santo. No significa que el Espíritu Santo sea agua, sea un viento, sea fuego. Por lo tanto, vamos a definir exactamente al Espíritu Santo. Por lo tanto, vamos a comenzar y vamos a responder la primera pregunta, pero tiene un subtítulo que es Personalidad del Espíritu Santo. Y ahora vamos a responder la pregunta. Además del Espíritu Santo, ¿quiénes forman parte de la Trinidad? O una mejor definición de esa palabra es deidad o divinidad. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Así que no se preocupen, ustedes pueden eliminar esa palabra y pueden colocar divinidad o deidad. Por lo tanto, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Quiénes forman parte de la Trinidad además del Espíritu Santo? Tenemos que ir a Mateo, capítulo 28, versículo 19. Dice esto: por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La pregunta era, además del Espíritu Santo, ¿quiénes forman parte de la deidad o divinidad? El Padre y el Hijo. Interesante el texto porque dice, la pregunta era, además del Espíritu Santo, ¿quiénes forman parte de la Trinidad o divinidad? Y vimos que es el Padre, el Hijo y obviamente está el Espíritu Santo, pero noten que dice algo muy interesante. Noten, presten atención, lean conmigo. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre. No dicen los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en el nombre, está en singular. Eso quiere decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen el mismo nombre. No lo vamos a estudiar eso, lo vamos a dejar para una clase bíblica avanzada, pero es muy interesante. Los tres tienen el mismo nombre. Así que hemos respondido que además del Espíritu Santo está el Padre y el Hijo. ¿Quién lo envió y cómo se lo llama el Espíritu Santo? Para eso tenemos que ir a Juan, capítulo 15, versículo 26. Dice así: pero cuando venga el ayudador, dice en esta versión de la Biblia,
pero en otras versiones de la Biblia, en la mayoría dice Consolador, que os enviaré del Padre, dice. El Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él testificará de mí, dice. La pregunta era, ¿quién lo envió y cómo se lo llama el Espíritu Santo? La respuesta es, lo envía el Padre y se llama Consolador, o una mejor traducción de esa palabra es ayudador, porque el Espíritu Santo nos ayuda continuamente. No solamente nos consuela cuando estamos mal. El contexto de ese versículo nos está hablando de que Él siempre está al lado nuestro para ayudarnos. Así que pueden ustedes marcar en su Biblia y colocar al lado Consolador, arriba o abajo, donde quieran, ayudador. Esa sería una mejor traducción. Ahora, ¿a qué nos guía el Espíritu Santo? Vamos a Juan, capítulo 16, versículo 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y hará saber lo que ha de venir. La pregunta era, ¿a qué nos guía el Espíritu Santo? Y la respuesta es, a toda la verdad. También se lo llama al Espíritu Santo Espíritu de verdad. Y si es el Espíritu de verdad, no nos va a guiar a la mentira, nos va a guiar a la verdad, a toda la verdad. Vamos a la siguiente pregunta. ¿De qué nos convence el Espíritu Santo? ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Para eso tenemos que ir ahí justamente en Juan, capítulo 16, en los versículos 8 al 11. Dice así, y cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ahora ya está condenado. La pregunta era, ¿de qué nos convence el Espíritu Santo? Y la respuesta es, de pecado, de justicia y de juicio. Noten, el trabajo del Espíritu Santo es el trabajo más agotador, por así decirlo, porque Él tiene que convencer a los hombres pecadores de que están mal, de que necesitan un Salvador, de que necesitan lavar sus pecados en la sangre del Cordero, que es el Señor Jesucristo. Él es el convencedor, sería si sustantivamos ese verbo. Él es el que nos convence, esa es su obra. Él está hablándonos a nuestro oído, a nuestra mente en realidad, y nos está diciendo, esto está mal, no está bien. Esa es la obra del Espíritu Santo, convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, quinta pregunta, ¿qué seguridad nos trae el Espíritu Santo? Para eso tenemos que ir a Romanos, capítulo 8, los versículos 14, 16 y 17. Dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El mismo Espíritu testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos junto con Él, para que junto con Él seamos glorificados. La pregunta era, ¿qué seguridad nos trae el Espíritu Santo? Y la respuesta es que somos hijos de Dios. Interesante que el Espíritu nos habla y nos dice, si aceptas a Jesús como tu Salvador, ahora vas a ser hijo de Dios, hijo de la familia celestial. ¡Qué privilegio! Miren todo lo que hace el Espíritu Santo. Sexta pregunta. ¿Cuánto tiempo estará con los fieles el Espíritu Santo? Para eso tenemos que ir a Juan, capítulo 14, versículo 16. Dice así, y yo rogaré al Padre y os dará otro ayudador, otro consolador, en la misma palabra, para que esté con vosotros para siempre. La pregunta era, ¿cuánto tiempo estará con los fieles? Siempre. Tenemos esa seguridad de que Él siempre está al lado nuestro cuando
lo solicitamos, cuando lo pedimos. Continuemos con la séptima pregunta. La recepción del Espíritu Santo, dice el subtítulo. Dice, ¿cuál es la condición para recibir al Espíritu Santo? Saben que conocí una vez a una señora que estaba muy triste porque ella dice, hace 7 años que voy a la iglesia evangélica y nunca puedo hablar en lenguas, nunca puedo recibir el Espíritu Santo, me decía ella. Y entre lágrimas me iba contando todo eso que le corría sobre su rostro. Y le traté de explicar que el hablar en lenguas no es necesario para tener el Espíritu Santo. Es uno de los dones del Espíritu Santo, uno de los dones, pero no es el principal. Pero para recibir el Espíritu Santo debemos tener condiciones y vamos a ver cuál es esa condición para recibir el Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que ir a Hechos, capítulo 5, versículo 32. Dice así, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Por lo tanto, ¿cuál es la condición para recibir al Espíritu Santo? La condición es obedecer todo lo que está en la palabra de Dios. Absolutamente todo. Si el Señor me dice en su palabra que yo debo guardar los 10 mandamientos, ¿cuántos mandamientos debo guardar? Los 10, porque lo dice el Señor. Si el Señor me dice que hay animales, que no debo comer, y estoy comiendo animales que el Señor nos ha prohibido, ¿estoy obedeciendo lo que dice el Señor? Interesante eso, ¿no? No estoy obedeciendo, por lo tanto no puedo tener el Espíritu Santo, porque no estoy siguiendo lo que dice el Señor a través de su palabra. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Para eso tenemos que ir a Gálatas, capítulo 5, versículos 22 al 26. Dice así, pero el fruto, noten, es un fruto, como están viendo ahí en la imagen, de una naranja o una mandarina, es un fruto que se divide en diferentes gajos, y cada uno de esos gajos es lo que vamos a leer ahora, lo que están viendo en pantalla. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, que es tranquilidad, una mejor traducción, o una traducción actual, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra estas virtudes, no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y malos deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos vanagloriosos, irritándonos y enviándonos unos a otros. La pregunta era, ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? Y hemos leído que era amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, que es tranquilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Todos esos forman un fruto. Pero ¿saben? De todos esos que aparece ahí, de todos esos nombres o esos sustantivos, el mayor de todos es el amor. Si yo tengo amor, voy a tener gozo en el Señor. Si yo tengo amor en el Señor, voy a tener paz, voy a tener paciencia, voy a tener tranquilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Por lo tanto, si yo quiero tener el fruto del Espíritu Santo, o mejor dicho, ¿cómo sé que una persona tiene el fruto del Espíritu Santo? Es porque tiene que tener todo esto. Si encontramos una persona que no tiene amor, por lo tanto no puede tener el Espíritu Santo. Si no tiene paz, si no tiene bondad, si no tiene fe, necesita cultivar para que pueda florecer ese fruto. Interesante esto. Vamos a repasar todo lo que vimos hasta ahora. La primera pregunta decía, además del Espíritu Santo, ¿quiénes forman parte de la divinidad? El Padre y el Hijo, hemos contestado.
¿Quién lo envió y cómo se lo llama el Espíritu Santo? Lo envía el Padre y se lo llama Consolador, o una mejor traducción es Ayudador. ¿A qué nos guía el Espíritu Santo? Y hemos leído que a toda la verdad. ¿De qué nos convence el Espíritu Santo? De pecado, de justicia y de juicio nos convence. ¿Qué seguridad nos trae el Espíritu Santo? Que somos hijos de Dios. ¿Cuánto tiempo estará con los fieles el Espíritu Santo? Siempre. ¿Cuál es la condición para recibir el Espíritu Santo? Debemos obedecer. Muy importante eso. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Y hemos leído que es amor, gozo, paz, paciencia, tranquilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Por lo tanto, ¿qué debo hacer ahora? Punto número 1, no entristecerlo. ¿Saben que si el Espíritu Santo no fuera una persona, sino que es la fuerza activa de Dios, el poder de Dios, no se podría entristecer el poder de Dios? Quiero que se imaginen la luz o el calor de una llama. Si el Espíritu Santo fuera el calor o el poder, ¿se entristece la luz, el fuego, la llama o el calor? No. Si se pone triste significa que es una persona que tiene sentimientos como nosotros. Punto número 2. No blasfemar o maldecir al Espíritu Santo. Y muy importante eso, porque ese es el pecado imperdonable. Ahora, usted me puede decir, ¿y cómo yo sé si he cometido el pecado imperdonable? Bueno, ¿se acuerdan que hemos estudiado, hemos leído en este capítulo, que decía que la obra del Espíritu Santo es convencernos de pecado, de justicia y de juicio? Es decir, el Espíritu Santo es el que nos convence y nos dice que somos pecadores y que necesitamos a Cristo. Ahora, si en estos momentos yo estoy abriendo la palabra de Dios, estoy estudiando, viendo este video, eso significa que no hemos cometido el pecado imperdonable. Porque estoy buscando al Señor. Estoy abierto, susceptible a la voz del Espíritu Santo. ¿Captan? Por eso hay muchas personas que una vez me preguntaron, pastor, yo he cometido el pecado imperdonable. Bueno, pero si estás estudiando la Biblia, significa que el Espíritu Santo está obrando. Ahora, ¿por qué es el pecado imperdonable? Como dijimos, el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, si nosotros maldecimos o blasfemamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, como es un buen caballero, se retira de nuestra vida y, por lo tanto, ¿quién me va a convencer de que lo que estoy haciendo está bien o mal? ¿Captan? ¿Otra vez? Por eso, si estoy estudiando la Biblia, si estoy asistiendo a una iglesia, eso significa que no he cometido el pecado imperdonable. Pero, importante el punto número 3, debo solicitarlo a Dios. No una vez por semana, no una vez al mes. Todos los días debo solicitar el Espíritu Santo. Les invito a que podamos hacer el compromiso de fe. Y recuerden, que este compromiso de fe no es con este servidor, con el pastor, ni con tu amigo que va a la iglesia o con tu pariente que va a la iglesia. Este compromiso siempre es entre Dios y ustedes. Por lo tanto, avancemos. Recuerden que está abajo de la hojita. Dice así: después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: creo que el Espíritu Santo es real y deseo que tome posesión de mi vida. ¿Quieren que el Espíritu Santo tome posesión de sus vidas? Te invito a que puedan colocar su nombre o sus nombres y la fecha del día de hoy, para que quede registrado que hoy han decidido que el Espíritu Santo tome posesión y gobierne sus vidas. Como siempre, del otro lado del estudio van a encontrar donde pueden profundizar este tema del Espíritu Santo. Hay muchas personas que dicen que el Espíritu Santo no es Dios. Bueno, acá tiene algunos versículos que justamente nos habla sobre la divinidad del Espíritu Santo. Otros dicen que el Espíritu Santo no es una persona. Bueno, ahí tienen las pruebas
de que es una persona y tiene los versículos, y les invito a que puedan buscar todos los versículos que aparecen ahí. También van a encontrar las funciones del Espíritu Santo, qué hace, cuál es su trabajo. Y también adelante, arriba de todo van a encontrar los otros nombres que recibe el Espíritu Santo. Vemos que es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová. Y ahí tienen todos los versículos. Así que, como siempre, les invito a que se puedan conectar en la próxima clase, donde vamos a estudiar un tema sumamente importante, el estudio adicional B. Vamos a hablar sobre el santuario. Y ustedes se pueden preguntar, ¿de qué santuario vamos a hablar? Bueno, los vamos a ver justamente el martes a las 17 horas. Vamos a estar estudiando este tema tan importante y vamos a ver que es muy importante entender el santuario. Por lo tanto, vamos a seguir orando por ustedes para que puedan seguir tomando decisiones trascendentales, que pueda haber un cambio real en sus vidas. Que el Señor Jesús les bendiga y los espero en la próxima clase con este tema fascinante. Que el Señor Jesús les bendiga.